Reporte 100. Sergio Anaya, periodista conocedor de la tribu yaqui, director de Infocajeme.com, está con nosotros esta mañana. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues nosotros aquí todavía tratando de digerir todo lo que pasó ayer, que fueron muchas cosas en torno a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ¿qué implica todo esto que ha dicho el presidente? ¿Qué implica restituirles a los yaquis 450,000 hectáreas de tierra? De hecho, esto ya ha provocado algunas reacciones. Hay comuneros ahí en Buenavista, cerca de Loviachic, que se sienten amenazados porque sería ese terreno parte del territorio yaqui, y ya hay yaquis que le han echado el ojo, ¿no? A esa zona. En fin, ¿qué implica esto que el presidente les prometió? Exactamente como dices, la sola restitución de tierras ya crea un conflicto y lo que sería también una injusticia con los comuneros de Buenavista, donde hay 600 familias que viven de la pesca y de la ganadería alrededor del vaso de la presa Álvaro Obregón. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Yo creo que el presidente López Obrador, como lo ha demostrado, es un hombre de muy buena fe, tiene el noble propósito de ayudar a los indígenas de México. No cuestiono su calidad moral, que me parece que es uno de los mejores presidentes que hemos tenido recientemente. Pero bueno, esas son apreciaciones individuales. Pero en la práctica, ¿no es cierto? Lo que sucede es que el asunto yaqui se lee, digamos, desde el centro de la República, se lee de manera lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pueblo, sí, que ha enfrentado campañas de exterminio desde la conquista hasta el siglo pasado, un pueblo que ha resistido, que ha luchado, que ha sido objeto, como decía el presidente, de muchas injusticias, no solo por los conquistadores españoles, sino también por los gobiernos nacionales, concretamente la guerra del Yaqui Mayo en el siglo XIX, que vino a coronar Porfirio Díaz, con represión, con persecución, asesinatos, genocidios sobre los yaquis, e incluso durante la revolución, cuando un presidente de aquí del Valle del Yaqui, Álvaro Obregón, era el hombre fuerte, y los yaquis fueron expulsados, fueron llevados a Yucatán, como sabemos, pues, en fin, y allá muchos se quedaron, muchos murieron trabajando en las haciendas henequeneras, algunos alcanzaron a regresar, etcétera. Sintetizo en lo más que puedo una historia, pues, de dolor, una historia muy fuerte que ha vivido esta etnia, pero esos antecedentes nos llevan también a muchos, pues, a perdonar o hacernos de la vista gorda de lo que está sucediendo ahora al interior de la tribu yaqui, donde hay conflictos de intereses muy fuertes entre grupos de autoridades tradicionales, entre pobladores de las distintas comunidades yaquis, que no acaban de ponerse de acuerdo, y eso se refleja primero en que tienen autoridades duales, es decir, la autoridad tradicional yaqui, que pudiera pensarse es un hecho, digamos, indiscutible, pues entre ellos mismos unos eligen a un gobernador y otros designan a otro, etcétera, ¿no? Pues esa es una división. Sí. Pero ahora con las tierras, y más que las tierras, con el agua, que es el centro del conflicto ahorita. No sé si ya te reportaron ya seguramente todos los problemas que está ocasionando el bloqueo de la carretera presuntamente por el tema central, que es el del agua. Sí. Y es la demanda de que se cierre el acueducto Independencia. Es un tema, pues, que no lo voy a analizar ahorita, pero es un tema que se había olvidado. Fíjate bien fíjense bien lo que digo, Juan Carlos. Se había dejado hacia un lado cuando llega a la presidencia de la República Enrique Peña Nieto. Recordemos que el problema empieza aquí alrededor de 2010, 2012, cuando Guillermo Padres, el gobernador de Sonora, construye este acueducto a la Brava, ahora sí. Sí. Construye este acueducto y hubo una oposición férrea, válida, de la gente del Valle del Yaqui, agricultores, sociedad, los grupos indígenas, por supuesto, una oposición férrea que apenas llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, se fue diluyendo, una oposición que se fue apagando
Y nosotros cuando íbamos a conferencias del Movimiento Ciudadano por el Agua, le preguntábamos, oiga, ¿qué pasó? Le van a exigir a Peña Nieto que cierre el acueducto con la misma vehemencia, con la misma belicosidad que se lo exigían a Padres y a Calderón. Entonces la respuesta invariable era, nosotros vamos a dejar que esto transcurra por la vía legal, somos respetuosos de la ley, que la Suprema Corte sea la que decida, etcétera. Es decir, cambió radicalmente la postura de los opositores férreos al acueducto. Entonces todo lo dejaron, decían ellos, a que la ley fuera la que resolviera. Exacto. Es decir, le quitaron ya toda la presión a Enrique Peña Nieto. Y esto también cuando llega a la gubernatura, aquí en Sonora, Claudia Pavlovich, el regreso del PRI, también se diluyó totalmente a nivel local. Antes de eso, cuando le decíamos a la gente del movimiento en contra del acueducto, le decíamos, oigan, no van a esperar a que sea la Suprema Corte la que decida, etcétera, y era gobernador Padres, y decían, el gobierno del estado tiene toda la facultad para cerrar el acueducto en este momento. Es decir, la lucha era para que Padres cerrara el acueducto de manera inmediata, ¿no? Porque él, insistían, la decisión del gobierno del estado es inapelable, él puede cerrar el acueducto cuando lo decida, ¿no? Entonces, y la lucha era fuerte por eso. Al entrar el nuevo gobierno, corte priista, se olvidaron también de las facultades del gobierno del estado y se refugiaron en el mismo recurso de decir, no, pues es que las leyes deben decidir los jueces de la Suprema Corte, etcétera, la legalidad, nosotros que somos gente de leyes, en fin, se quitó la presión y todo fue un periodo, como recordarás, pues más o menos tranquilo, sí, hasta que llega el nuevo gobierno nacional, que es el de Andrés Manuel López Obrador. El PRI sufre las derrotas que ya sabemos, y regresan los grupos estos radicales a exigir ya el corte, la suspensión del acueducto Independencia, cosa que obviamente pues ya es muy difícil que se dé, y de allí los planteamientos ahora aún más radicales que llevan al cierre de carreteras y a otras medidas que no están enfadando tanto al gobierno federal o estatal, sino a la población. Ese es un grave problema, que la población, la sociedad regional, pues realmente ya está muy molesta por todo lo que está sucediendo, y eso crea una animadversión en contra de la etnia yaqui. Desgraciadamente no son más que unos cuantos intereses que mueven todo esto y que le hacen daño tanto a la sociedad regional como, creo yo, le hacen mucho daño a la historia y a la identidad de la etnia yaqui, ¿no? Sí, estos bloqueos que se están llevando a cabo y que ayer pues tuvieron una crisis al formarse filas de hasta 10 kilómetros de tráileres y de unidades compactas, son organizados por los llamados gobernadores duales, autoridades duales. Sí, son por otros grupos, Sí. te decía, son otros grupos, ¿no? Grupos que, por ejemplo, no estaban allí en la reunión con López Obrador, Sí. sino que se sentían relegados. Es decir, sí, ¿por qué no fueron invitados por López Obrador o por qué no fueron incluidos? ¿No son reconocidos por los gobernadores tradicionales? Exactamente, sí, no tienen el reconocimiento de las autoridades, o al menos no pertenecen a los grupos que están ahorita en la autoridad, en el gobierno de los gobiernos Sí. de los 8 pueblos yaquis. Sí, ¿quién determina o cómo saber qué autoridad yaqui es la legítima? Es decir, ¿hay alguna forma de saber qué autoridad es la legítima? ¿Hay algún mecanismo para saber qué autoridad es la ante el pueblo yaqui, ante la comunidad yaqui, la autoridad legítima? Mira, pues sus usos y costumbres ellos deciden, ¿no? Sí, sí, claro. Es obvio. Pero pesa mucho en esto el reconocimiento que den los gobiernos, sí, precisamente el federal y el estatal, el reconocimiento que hagan de esas autoridades. Entonces, si un gobernador o un presidente deciden reunirse con las autoridades tradicionales yaquis, como ocurrió ayer,
pues el peso es, allí es de reconocer a las personas que fueron invitadas o reconocidas como autoridades tradicionales legítimas. Sí. Pero déjame que te diga, Juan Carlos, por ejemplo, ayer entre los pueblos que estaban ahí, desde los 8 pueblos representantes, nos decían que no fue el representante legítimo del pueblo de la Loma de Bacum, la autoridad tradicional que todos reconocemos aquí, a la que vamos a entrevistar cuando hay conflictos como el del gasoducto, etcétera, sino fue el gobernador Dual, Sí. es decir, alguien de otro grupo que no reconoce a la autoridad formal, etcétera, ¿no? Entonces, pero son conflictos que se alimentan mucho desde fuera. Sí. Ya sea para neutralizar las cosas, como te decía, el reconocimiento de un gobierno federal o estatal a una autoridad, o desde fuera también quienes mueven intereses muy fuertes para mantener esta situación, en este caso en contra del acueducto de Independencia, que es otro tema, por supuesto, ¿no? Pero hay muchas manos desde fuera y si ves cómo están vinculados estos grupos radicales ahorita con líderes que alguna vez actuaron con los gobiernos anteriores, con los gobiernos del Estado, o con el actual, o con el gobierno de la Federación, etcétera. Entonces, te das cuenta de que hay mucha injerencia externa, y ahí también, ahora sí que hablando de usos y costumbres, se está haciendo ya una costumbre de exigir todo, de asumir medidas radicales, y nosotros, tú lo acabas de mencionar ahorita, por ejemplo, siempre vemos el daño que a los transportistas, por ejemplo. Sí. Pero el daño a la población civil es mucho más grande, o es un daño permanente. Creo que ya te reportaron ahí el caso de un camión de pacientes, de derechohabientes del IMSS, que con enfermedades crónicas, cáncer y estos problemas de salud, que venían de Guaymas a Ciudad Obregón a la cita que tenían en el IMSS, y les impidieron pasar en el bloqueo de Bicam. No sé si ya tengas esa nota. No teníamos ese dato. Ese dato. Un camión con derechohabientes del IMSS, camión que la misma institución había puesto a su servicio para trasladarlos de Guaymas a Ciudad Obregón a fin de que acudieran a la cita médica que tenían. Algunos dijeron hasta meses esperando esa cita médica y para recibir sus medicamentos. Fue bloqueado en la carretera, no los dejaron pasar, sí, pese a las condiciones ya descritas, y tuvieron que esperar allí muchas horas, perdieron sus citas, perdieron todo lo que habían gestionado durante, si no es que semanas, hasta durante meses, y el daño allí pues, es un daño irreversible, y muy molestos estaban, como es obvio, claro, muy molestos con quienes les impidieron pasar. Y te digo, ese es el grave problema, que se están creando resentimientos muy fuertes en contra de una etnia que, al final de cuentas, como toda la mayor parte de la población indígena yaqui, es gente tranquila, es gente de trabajo, es gente pacífica, pero son algunos líderes, son algunos grupos ya enquistados que no dejan trabajar, gente que tiene mucha influencia desde fuera, muy manejados políticamente, y allí es donde pues se siembra la discordia en los intereses políticos, a veces ajenos a la propia historia de los yaquis. Sí, ahora Sergio, los gobernadores tradicionales con los que se reunió ayer el presidente López Obrador, ¿eran reconocidos por el gobierno de Peña Nieto? Bueno, es que el gobierno tradicional de cada pueblo es relevado al año, ¿no? Cada año cambian las autoridades. Sí. Entonces, no te puedo contestar esa pregunta. Digo, no tiene respuesta porque los que están ahora... Cada año se renuevan las autoridades tradicionales. Cada año se renuevan, exactamente. Sí. Entonces, ¿los duales también cada año se renuevan? Los duales, pues, no todos. Se renuevan cuando no hay un acuerdo al interior de un pueblo tradicional y un grupo decide imponer a otro gobernador, a otra autoridad, ¿no? Sí. Ahora, los acuerdos que alcanzaron los gobernadores tradicionales con el presidente y el presidente con ellos, ¿son acuerdos que aceptan las autoridades duales o los grupos más rebeldes o radicales? No, pues precisamente lo vimos ayer, los que estaban bloqueando la carretera y causaron graves daños fue precisamente porque no fueron invitados por la autoridad tradicional a estar allí, ¿sí? Porque no se les tomó en cuenta. Entonces, su protesta era contra el gobierno federal, el presidente en este caso,
porque no los consideraron para la entrevista, y también contra las mismas autoridades que no les reconocieron su derecho a estar allí, ¿no? Pero la exigencia es la misma, ¿no? O sea, agua, tierra, y que... La exigencia sí es la misma. Sí. Sí, aunque en el caso primero pues es por vías institucionales, ¿no? Sí. En el diálogo con el presidente se hicieron acuerdos verbales, prometió el presidente restituir muchas de las demandas, responder a muchas de las demandas de los yaquis, algunas de ellas que son demandas añejas, y otras que pues como platicamos al principio, que pueden traer conflictos, como restitución de tierras que ya pertenecen y desde hace varias décadas a otras comunidades, ¿no? Ahora, Sergio, si no son las autoridades reconocidas por el gobierno las que están haciendo estos bloqueos, si no, digamos que no son las autoridades que tienen la legitimidad dentro de la etnia, ¿por qué no va la policía y los desaloja? Porque precisamente lo que comentaba yo al principio, la historia de los yaquis nos ha obligado a ser un tanto respetuosos de todo lo que ellos hagan, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay un enorme temor de todos los gobiernos, y más yo creo que del gobierno actual, de que va a ser considerado como un gobierno represor. Sí. Se meta con una etnia, lo cual es casi intocable políticamente, es incorrecto hacer alguna declaración en contra de grupos étnicos, ¿sí? Entonces, de eso pues se valen también de que son intocables, de que históricamente dicen es su territorio y allí pueden hacer lo que les dé la gana. No creo yo que al menos el gobierno federal ni el del estado nunca han dado vicios aquí de que vayan a hacer algo en contra de estos grupos radicales, pese a todo el daño que están ocasionando, y que te digo, y la más dañada es la propia Nayaki también, porque la estrangulan, la aíslan de los demás, de las ciudades, etcétera, ¿no? ¿Y el gobierno del estado qué papel debe jugar o qué papel no está jugando? ¿O no asume responsabilidades el gobierno del estado o nada más ve como un espectador? Se lava las manos, exactamente, es un espectador, deja los problemas para la federación, casi como dicen en términos coloquiales, patea el bote, ¿sí? Sí. Hubo, por ejemplo, un problema el año pasado, no sé si recordarás, y fue donde iniciaron bloqueos aquí en esta parte entre Vican y Loma de Guamúchil, un problema entre cooperativistas de la etnia misma, ¿no? Un problema interno entre de una cooperativa de transporte de carga, donde los administradores de esta cooperativa yaqui tuvieron un conflicto, entraron en conflicto con miembros de la cooperativa, y el conflicto llegó a tanto que uno de los grupos detuvo a varios opositores, y conforme dicen ellos a sus usos y costumbres los amarraron allí en la comunidad de Vicam, pues los castigaron físicamente, en fin, los secuestraron en términos digamos legales, sí, los secuestraron y con castigo físico, y no se les dijo nada, no los tocaron, porque bueno, es respeto a sus usos y costumbres. Sí. Y el gobierno del estado en esa ocasión lo único que hizo pues fue voltear la cara hacia otro lado y dejar que se hicieran las cosas, y al rato salir con que era un asunto federal, cuando de inicio era un problema del orden común, atendible necesariamente por las autoridades estatales, pero pues no se quiere intervenir. Se dice es un asunto federal, y también la federación actúa de la misma manera, no quiere intervenir en asuntos internos, porque lo que puede pasar es que una intervención de este tipo, como dices tú, que ponga orden, etcétera, igual podría ocasionar que todos los yaquis en conjunto se sientan ofendidos, y agravaría aún más los problemas políticos para el gobierno que tome esa decisión. Sí. Sergio Anaya, pues muy interesante todo lo que nos platicas. Te agradezco mucho tu intervención y la explicación que nos das sobre lo que está pasando en la tribu yaqui. ¿Dónde te podemos leer? Infocajeme.com. Muchas gracias. Entonces ahí te buscamos en infocajeme.com. Sergio, gracias como siempre. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.